Bien, pues aquí estamos de nuevo. Hoy con un vídeo en castellano. Así damos un poco de variedad también al canal. Vamos a hacer pequeños micro updates de patología musculoesquelética, también algunos en castellano. Y en este caso haremos un pequeño micro update de generalidades en patología tendinosa. Esto evidentemente puede ser muchísimo más amplio de lo que lo vamos a hacer, pero simplemente es para tener cuatro pequeños conceptos claros acerca de lo que es la patología tendinosa. Así que vamos a empezar. En primer caso, lo que tenemos que conocer es qué le pasa a un tendón cuando éste empieza a tener un proceso tendinósico o tendinopático. Esto todo se basa en las fibras de colágeno y en este caso en la fisiopatología del tendón, y como observamos en estas dos imágenes de microscopía, lo que le pasa a las fibras de colágeno en un proceso de tendinosis es que son más pequeñas, estas fibras de colágeno son menos estructuradas y son fibras de colágeno menos resistentes. Eso está ampliamente estudiado, y así es que que realmente le pasa a un tendón que está en fase de degeneración. A partir de aquí es muy importante que tengamos en cuenta uh, que nos podemos encontrar con múltiples situaciones, como en este artículo publicado en el British Journal of Sports Medicine en el 2016, en el que se nos comenta que un tendón puede tener una función disminuida, puede tener dolor o puede tener alteraciones estructurales en imagen. Habitualmente, fijaros, nos encontramos en esta intersección, que es lo más habitual, que es que tenga dolor, tenga una función disminuida y tenga una alteración estructural en ecografía o en resonancia magnética. Pero tener en cuenta también que nos podemos encontrar en situaciones en que tengamos únicamente una función disminuida, que es bastante extraño, tengo que decirlo, pero sí que nos podemos encontrar de manera bastante más habitual con un tendón que tenga únicamente alteraciones estructurales en imagen, sin dolor y sin una función disminuida. Y esto es un problema porque no sabemos realmente cómo actuar en estos casos, y es un tendón que sin previo aviso puede acabar rompiéndose. Esto es muy importante, saber en qué estadio podemos definir en qué estadio está el tendón y el proceso de tendinosis. Aquí yo creo que en este gráfico y en este sacado de este artículo de Magnus y Henning Lambert, que está publicado en el Nature en el 2010, aún muy vigente, cada vez más vigente creo yo, es donde reside toda la base de la patología tendinosa. Es decir, todo proceso de tendinopatía, toda alteración en un tendón es fruto de un proceso de sobrecarga. Este proceso de sobrecarga es porque el tendón es incapaz de tolerar una carga que le estamos exigiendo. El tendón es lento, tiene un metabolismo lento, pero en cambio de inicio muy rápido. Es decir, en el momento en que nosotros empezamos a una carga mecánica, este tendón empieza a sintetizar proteína y a degradar proteína por igual. En función de si esta carga que nosotros le damos al tendón es bien tolerada con el tiempo o mal tolerada con el tiempo, este tendón tiene un balance neto entre síntesis y degradación positivo o negativo. Si esta carga es bien tolerada, este balance neto de síntesis y degradación de proteína es discretamente positivo. No hace falta tampoco ser muy listo para ver que si esto lo prolongamos en el tiempo, lo que nos estará pasando es que si esto se va alargando, con los meses tendremos una regeneración de este tendón. Estamos sintetizando proteína nueva. Si esta carga no es bien tolerada y la vamos cronificando con el tiempo, lo que pasará es que este tendón estará degradándose con el tiempo. Por tanto, nos iremos hacia una degeneración o hacia una adaptación o regeneración de este tendón. Y esto es muy importante. Otro de los temas más importantes, a mi entender, en patología tendinosa es el control de los factores de riesgo. Fijaros que todos estos son factores de riesgo que están descritos en múltiples artículos, aquí tenemos unos cuantos, pero están descritos en múltiples artículos como productores o promotores de patología tendinosa. Y fijaros que especialmente en lo que refiere a factores de riesgo extrínsecos, como pueden ser sobrecargas propias del entrenamiento en cuanto a incrementos de actividad, duración, frecuencia, intensidad, errores técnicos o bien material inapropiado,
O bien, otro de los temas principales, factores anatómicos, como son desalineaciones, disminuciones de flexibilidad, uso excesivo excéntrico del músculo, todo eso son fácilmente reconducibles por nosotros. Luego, evidentemente, están los factores sistémicos. Hay fármacos, hay enfermedades sistémicas que realmente nos afectan al funcionamiento correcto de un tendón. Estos también pueden controlarse de alguna manera. Lo único que realmente no podemos controlar de estos factores de riesgo es la edad. Eso, mira, lo único que sería es disminuir años y eso de momento no existe. Por tanto, la edad la dejamos de lado, pero todo lo demás, fijaros que son factores de riesgos fácilmente o relativamente fáciles de controlar. Y con eso nos ahorramos una gran parte de las patologías tendinosas, tanto en prevención como en tratamiento. Y eso es muy importante. Si esto lo analizamos y lo tratamos o lo corregimos adecuadamente, el tendón tiene una función que mejora con el tiempo. Y si la función del tendón mejora, este tendón está mucho más protegido frente al dolor y funciona de una manera mucho más correcta, con lo cual irá disminuyendo su degeneración y iremos invirtiendo la curva, ahora que está tan de moda esta palabra, iremos invirtiendo la curva hacia la regeneración o hacia la adaptación. Es decir, y para terminar, tenemos que saber que la patología tendinosa siempre es un proceso generado a partir de una sobrecarga mecánica que el tendón es incapaz de asumir. La mejor opción de tratamiento siempre es el manejo de esta carga y valorar los factores de riesgo de cada paciente. Y sobre todo hacerle entender al paciente que este es un proceso lento. Y cada tendón es único. No hay que tratar únicamente el tendón, hay que abrir un poco las miras y hay que tratar a cada paciente de manera individual. Y esto incluye muchos aspectos, entre ellos, y esto se basa sobre todo en mi experiencia, valorar también ejes de carga mecánicos, dismetrías de extremidad y en este caso también una valoración podológica, que yo siempre la hago. Es decir, cómo trato yo un paciente amateur o un deportista amateur o incluso profesional, pero basémonos en el amateur que viene a mi consulta. Pues de esta manera, yo lo que hago es una historia clínica muy ajustada y muy acurada, es decir, tengo que saber por qué tenemos un problema de este tendón, saber el motivo de por qué nos falla este tendón. A partir de aquí, unos test funcionales para saber cómo funciona este tendón y luego unos test de imagen que me sirven para completar esta información. Recordemos que la imagen y los cambios clínicos y los cambios por imagen no están directamente relacionados en patología tendinosa. Acordaros de lo que hemos hablado justo antes. Y siempre en base a todos estos tres principios, lo que hago es una valoración de factores de riesgo y una readaptación funcional progresiva. ¿Cómo lo hago? Pues es una manera muy sencilla, pero que realmente me resulta bastante efectiva, que es una escala visual analógica como la que vemos aquí. La escala visual analógica tiene de 0 a 10, 0 nada de dolor, 10 un dolor completamente insoportable. Tenemos que mantenernos siempre en una carga que no nos genere una molestia superior a 2, 3. Siempre que nos movamos entre 0 y 3 es una carga correctamente tolerada. Siempre que subamos de 3, ya sea mientras realizamos el ejercicio o la mañana siguiente cuando nos levantemos de la cama, siempre que pase de 3 es que esa carga no ha sido bien tolerada. Es una manera relativamente simple pero muy fácil de entender para todo el mundo y que creo que puede ser de gran ayuda para tratar los procesos de tendinopatía. Bien, pues eso es todo para este micro update en generalidades de patología tendinosa. Supongo que iremos haciendo alguno más también en castellano y así de esta manera vamos combinando. Gracias y os espero en mi canal, espero que os suscribáis si os interesa la temática.